es una presentación de Jetour, una SUV a otra altura, con el respaldo de Sebel. La policía encontró el arma de reglamento de Jorge Martínez, el efectivo asesinado para robarle la moto en el día de ayer, mientras circulaba por Ruta 5. También se encontró un arma calibre 38 que se presume es la que utilizaron para matarlo. La policía busca a un adolescente de 15 años como sospechoso de participar en el crimen. El Sistema Nacional de Emergencias informó que se registraron hoy 11 casos nuevos de COVID-19. 5 de Montevideo, 3 de Artigas, 2 de Rivera y 1 de Canelones. Se realizaron 1.802 análisis. Actualmente, 207 personas están cursando la enfermedad, 3 de ellas en cuidados intensivos. Dirigentes oficialistas y de la oposición destacaron la figura de Alberto Sumarán, histórico dirigente nacionalista que falleció a los 79 años de edad. Fue candidato a la presidencia 2 veces y tuvo un rol importante en el proceso para el retorno a la democracia. El vicepresidente del Banco de Previsión Social denunció la compra de un equipo de radiología hace 6 años que no se utilizó nunca. El equipo había demandado una inversión de $150.000, pero no se utilizó porque no cumplía con los requisitos solicitados. Las autoridades libanesas confirmaron que las explosiones ocurridas en el día de ayer en el puerto de Beirut se produjeron en un gran depósito de nitrato de amonio. Los hospitales están saturados. Según el último saldo provisional del Ministerio de Salud, habría más de 100 muertos y unos 4.000 heridos. Señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. El gusto de saludarlos. Bienvenidos a la edición central de Red Informativa. Vamos rápidamente al desarrollo de toda la información. Comenzamos hablando del COVID-19 y de los números oficiales aportados esta noche por el Sistema Nacional de Emergencias. 11 casos nuevos se han registrado en las últimas 24 horas aquí en nuestro país. 5 pertenecen al departamento de Montevideo, 3 a Artigas, 2 Rivera y 1 al departamento de Canelones. En esta jornada de miércoles se procesaron 1.802 test a nivel de todo el territorio nacional. Al momento, según las autoridades, hay 207 casos activos. 3 pacientes están internados en el CTI. Montevideo es el departamento con más casos activos, 139. Le sigue Canelones con 39, Maldonado y Rivera, cada uno con 6 casos activos. Desde el 13 de marzo, que se iniciara la emergencia sanitaria, se han registrado en el país 1.309 casos de coronavirus. Los datos oficiales del Sistema Nacional de Emergencias. Y vamos a ir bien al norte, al departamento de Artigas. Lo adelantábamos hoy más temprano en los avances. Se han detectado al menos 4 casos en niños, en escolares, en un brote que se está dando en la localidad de Bella Unión. Esto lo confirmó el director departamental de salud, el doctor Marcos Leonardi. Hoy se se diagnosticó 3 casos más de COVID positivo, COVID-19 en Bella Unión, de los cuales 2 son alumnos que concurren a una escuela donde ya había previamente 2 casos positivos, así que configuran 4 casos positivos y constituyendo por lo tanto un brote escolar. Es el primer brote escolar, se debe tomar medidas, hemos tomado medidas inmediatas como corresponde, de hisopar a todos los compañeros de la clase, que ya se habían hecho previamente, pero volvemos, y además de hisopar a los que comparten los recreos, como otros grupos, y otro grupo donde concurre un hermanito de uno positivo, además de los maestros, personal docente que se va a hisopar como corresponde y cuarentenado, ¿no? ¿A qué nexo epidemiológico responden estos nuevos casos? El nexo es muy claro, son todos contactos de casos conocidos que vienen de Barra de Ocuaraí, eso es muy claro. La mamá de uno de los niños de la escuela vive en Barra de Ocuaraí y fue diagnosticada hace una semana atrás.
como positivo. Los grupos que vamos a hisopar ya están cuarentenados. Yo creo que las autoridades primarias tienen que tomar una medida en ese aspecto y llamo otra vez, digo, de extremar las medidas, los cuidados en la frontera, porque es muy común, como ustedes saben, en Barra de Cuaraí viven 21 alumnos que van a las escuelas de Belloñón, acá en Cuaraí son más de 100 alumnos que vienen a las escuelas de Artigas. Nosotros tenemos que hisopar a esos niños de Barra de Cuaraí como corresponde, hasta que nos estén hisopados no deben concurrir a la escuela, es nuestra sugerencia. Los docentes que viven en Brasil, que son muchos docentes que viven en Cuaraí, en Barra de Cuaraí, deben ser hisopados cada 14 días como corresponde, dado que es la única forma que nos da una cierta protección. Veíamos y escuchábamos allí el director departamental de salud del departamento precisamente de Artigas con esta compleja situación que se vive en Bella Unión. Vamos a seguir en el norte, nos vamos a ir a Rivera, pero fundamentalmente viendo lo que está pasando del otro lado de la frontera, en Santana do Livramento, donde la situación es muy compleja. En las últimas horas un paciente con COVID-19 de esa ciudad falleció. Las autoridades advierten por un crecimiento exponencial de los casos en esa zona. Lamentavelmente, o número de contaminados aumentou consideravelmente e, o que é mais preocupante, o número de pessoas com a doença ativa. Então, é preciso que nós todos estejamos cientes de que nós vamos precisar adotar medidas e nos cuidar ainda mais, porque a perspectiva, né, quando se tem 35 casos ativos no município, levando em conta que o crescimento da doença é exponencial, é uma perspectiva bastante complexa y delicada. La prefecta dijo que si no se hace nada para frenar el avance del coronavirus, la situación de la ciudad se volverá incontrolable. Dijo que si no se toman medidas, cada caso activo contagiará una media de 5 personas. Eso llevará a tener un crecimiento exponencial en pocos días, que podría llevar el número de casos activos a 175. Se nós não nos responsabilizarmos, enquanto poder público, enquanto população, para o enfrentamento do Covid-19, o cenário não é bom. O cenário aponta para uma situação que certamente a comunidade não quer que aconteça, eu não quero que aconteça. Señores, vamos a cambiar ahora de tema, vamos a avanzar en lo que tiene que ver con el homicidio del policía del día de ayer. Estamos hablando del efectivo del sargento Jorge Martínez. En lo que tiene que ver con la investigación, en la jornada de hoy, la policía encontró enterrada en una vivienda de Cerro Norte el arma de reglamento que le fuera robada al efectivo en la madrugada de ayer cuando fuera asesinado. También en esta vivienda se encontró otra arma que sería aparentemente con la que se le dio muerte, y otras 2 armas más fueron encontradas por la policía que habían sido denunciadas como robadas, estaban requeridas por robo. A todo esto, en las últimas horas se entregó el propietario de la vivienda donde en el día de ayer fue incautada la moto robada al policía. Recordarán ustedes, les decíamos que se realizaron allanamientos en casas de Nuevo París. En una vivienda fue encontrada la motocicleta. Hoy el propietario de esa casa se entregó a la policía. Quien habló fue su abogado. Se comunica conmigo la familia de esta persona en el día de ayer, ya que la mamá vino a prestar declaración en fiscalía, comunicó de buena fe que iba a presentar a su hijo en forma voluntaria, se comunica conmigo, le manifestamos a zona 4 que nos íbamos a entregar, o sea, que me iba a entregar mi persona con este muchacho, y la situación es que ese muchacho es el propietario de la finca donde se incautó la moto, que aparentemente está relacionada con el lamentable hecho en el cual fue abatido un policía. ¿Él vivía ahí? Sí. ¿Por qué tuvo que irse de esa casa? ¿Cuál fue la situación que le pasó a él? Aparentemente hubo un móvil de violencia, él fue víctima de una rapiña, en el cual con un arma de fuego lo amenazaron a él y a su hijita chiquita, y bueno, por ese amedrentamiento tuvo que retirarse del lugar. Obviamente no efectuó denuncia porque, bueno, como todos conocemos los códigos de barrios, y denuncia puede pasar cosas malas y cosas mayores. ¿Y quién estaba viviendo ahí, se sabe? Vivía él con su hija. Ahora actualmente, sinceramente, desconozco. Bueno, eso se va a esclarecer ahora en la indagatoria preliminar, que está en plena etapa de investigación. ¿Él conoce a las personas que estaban viviendo en la casa? No, él no conoce. Él
presuntamente puede llegar a conocer a la persona que lo amenazó. Pero después si había más personas viviendo en la casa, que creo que sí, desconocemos tanto mi persona como mi defendido, quiénes son los que estaban en calidad de ocupadores, por decirlo así. ¿Cuánto hace que su defendido no vivía más en esa casa? Aproximadamente se había retirado hacía 25 días, hecho que vamos a poder corroborar con la evidencia que le vamos a aportar a la fiscal. Bueno, y en la tarde de hoy se procedió al sepelio del efectivo Jorge Martínez en el cementerio de la Ciudad de Las Piedras. La ceremonia estuvo encabezada a nivel de las autoridades de gobierno por el ministro Jorge Larrañaga. Familiares, amigos y compañeros del sargento Jorge Martínez, asesinado este martes, lo acompañaron en su sepelio en el cementerio de la Ciudad de Las Piedras, del cual también participó el ministro del Interior Jorge Larrañaga, y las máximas autoridades de la policía de Montevideo y Canelones. Una de sus familiares leyó una carta en nombre de la familia. Señor ministro, representantes políticos, jueces y fiscales, quiero que sepan que la familia de un policía también sufre y tiene mucho miedo. Primero siento orgullo, pero también miedo. Se han convertido en un trofeo para el delincuente. Sabemos la hora que se van de casa, pero no sabemos si vuelven. Voy a contarles quién es Jorge Martínez. Por sobre todo amaba a su familia y a su profesión, policía por vocación. No trabajaba para él, trabajaba para toda la sociedad. Recuerden que mientras descansamos o dormimos, el policía está de pie. Hoy despedimos a Jorge y pedimos que su muerte no quede impune. La delincuencia está cobrando protagonismo y no vemos cambios. Jueces y fiscales están siendo blandos. El director nacional de policía, Diego Fernández, dijo que harán todo lo que esté al alcance para aclarar este caso. Y vamos a saber hacer justicia, para no reparar, pero sí actuar para que esa muerte no quede en vano. Cuente con la Policía Nacional para hacer todo lo que esté a nuestro alcance. Lamentamos mucho la pérdida y necesitamos de su apoyo también. Como nosotros apoyamos a ustedes, a la familia, tienen todo el apoyo de la Policía Nacional, del Ministerio del Interior. Señores, y a todo esto les decimos que en el departamento de Florida, con representantes de todos los departamentos, el sindicato policial homenajeó a este efectivo asesinado. Representantes del Sindicato Único de Policías del Uruguay de varios puntos del país se reunieron en la Plaza Asamblea de Florida este miércoles para realizar un homenaje al efectivo asesinado el martes. Leyeron una proclama repudiando el homicidio y exigiendo mayor compromiso a las autoridades en el combate a la inseguridad. Viéndonos consternados, sinceramente preocupados y muy tristes, repudiando firmemente otra muerte de un trabajador policial más a mano de la delincuencia, flagelo que desde ya hace un buen tiempo viene sufriendo la fuerza policial. Como siempre expresamos y reclamamos, si se respetan los derechos humanos fundamentales de los trabajadores policiales y de la sociedad en general, la inseguridad tiene solución. Terminemos con la impunidad de la delincuencia que ya nos ha sobrepasado en todos los aspectos. A todos los representantes y autoridades políticas del país, sin ninguna distinción de partidos políticos ni sectores, quienes son los principales responsables de brindar más garantías y herramientas al trabajador policial en cumplimiento de la ley y el deber al servicio de la sociedad. Les pedimos que por favor, de una buena vez por todas, tomen el problema de la seguridad pública como una verdadera política de Estado. Señores, vamos a avanzar en otros temas. Referentes de todos los partidos políticos de nuestro país, incluso el propio presidente Luis Lacalle Pou, destacó hoy lo que fue la figura de Alberto Sumarán, quien fuera candidato a la presidencia en 2 oportunidades por el Partido Nacional. Recordemos que falleció en el día de ayer, lo anunciábamos aquí en la edición central, a los 79 años de edad. Una mano no basta, dame las dos. Los uruguayos sumarán. El histórico dirigente del Partido Nacional murió este martes a los 79 años.
Alberto Sumarán fue un activo militante en contra de la dictadura y un dirigente de confianza de Wilson Ferreira Aldunate. En las elecciones del 84, con Wilson detenido y proscripto, Sumarán fue candidato a la presidencia. Y nosotros venimos a toda la plaza del país a decir lo que hicimos. La fórmula Sumarán-Gonzalo Aguirre perdió en las elecciones de aquel año con la fórmula colorada Sanguinetti-Tarigo. Tenga las más amplias facilidades para poderse desenvolver en beneficio de todos los uruguayos. Sumarán se había integrado al Movimiento por la Patria en el año 70. Hizo una férrea oposición a la dictadura. Fue detenido varias veces y procesado por la justicia militar. Si la libertad de Wilson Ferreira, privado de ella desde el día 16 de junio hasta hoy después de las elecciones, eso tiene nada más que un sentido político. Acá no hay ningún proceso judicial, ni ningún problema jurídico, ni de competencia. Abogado y productor rural, el Panza, como le decían, fue senador durante 2 periodos, entre 1985 y 1995. Tras el fallecimiento de Wilson Ferreira en el año 88, lideró el Movimiento por la Patria. Volvió a ser candidato presidencial en 1989. Se convirtió en un referente del wilsonismo. Acompañó y apoyó a candidatos de esa corriente en elecciones posteriores. Esta mañana el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, estuvo presente en el velatorio de Alberto Sumarán. Lo definió como un símbolo de la vuelta a la democracia. Sumarán fue sinónimo de vuelta a la democracia. Si ustedes vieron las redes hoy de mañana, la frase que más se repetía es los uruguayos Sumarán, aquella canción que quedó impregnada en nuestra memoria. Y es eso, Sumarán, la imagen que queda es una persona con una sonrisa permanente, una persona que asumió un desafío, acuérdense, en el año 84, lo que fue ser candidato por la fracción mayoritaria del Partido Nacional sin tener a su candidato natural habilitado para las elecciones. Y después transitó la vida partidaria siempre como convencional, como dirigente, como referente. Y en estos últimos tiempos siempre dando, no sé si, capaz que la palabra no es consejo, pero siempre dando aliento. Ustedes cuando lo veían el Panza seguramente lo hayan visto una persona con sonrisa permanente. Así que eso, no deja eso. Siempre temprano para irse, pero deja un buen recuerdo a los que lo conocieron y obviamente a su familia y a sus amigos. Él supo asumir los retos cuando le tocaron y no cuando los quiso. En la vida pasa eso, no siempre estás preparado para los desafíos y hay que asumirlos y hay que estar a la altura de las circunstancias. Uno de los puntos altos de la carrera política de Alberto Sumarán fue cuando en la noche de la elección, allá en 1984, en el retorno a la democracia, pierde ante Julio María Sanguinetti. Y esa misma noche, la noche de la elección, concurrió a la casa del Partido Colorado a felicitar a la fórmula vencedora, Julio María Sanguinetti, Enrique Tarigo. Eso fue muy recordado en las últimas horas. Hoy el exmandatario, senador de la República, estuvo también en el velatorio de Sumarán. En una elección cargada de pasiones como era esa, el 25 de noviembre, cuando estábamos aquí en la Casa del Partido Colorado comenzando a reconocer o a celebrar lo que era nuestra victoria, aparece sorpresivamente Sumarán en la Casa del Partido Colorado. Y ese abrazo selló el valor de la institucionalidad. Dejó atrás las diferencias de estrategias, estableció ante el país que era el momento de las instituciones, el momento de la República. Fue un paso de enorme valor en su momento y de extraordinaria resonancia democrática que naturalmente no puedo dejar de olvidar por lo que fue su significación. Un hombre bueno, honrado, decente y patriota. Tantas veces se habla o se menciona esta palabra con un sentido retórico, en este caso es auténtico y ese episodio lo marca para la historia. El presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, lo definió como un referente de la política nacional. Sumarán es un referente en la política nacional, sin duda. Y además para la generación que hicimos la salida de la dictadura, era una figura muy importante en el sentido de la oposición a la dictadura. Y además
Yo recuerdo mucho al Sumarán del voto verde, al Sumarán de la lucha contra la impunidad. Era claro en aquel momento, en la salida de la dictadura, la importancia de la unidad. Lo hablaba recién con el presidente del directorio del Partido Nacional, con Pablo Iturralde, con quien compartimos también aquellos espacios, el espacio de enfrentamiento a la dictadura, el espacio de terminar con el despotismo. Hoy, cuando vuelven a aparecer voces reivindicantes de aquellos plazos, me parece que la figura de Sumarán y este hecho de encontrarnos hoy aquí vuelve a ratificar lo que fue aquel compromiso. Vamos a cambiar ahora de asunto. En esta jornada, el senador de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, presentó el proyecto por el cual se pretende reinstaurar lo que es la ley de caducidad. En los dos primeros artículos del proyecto de ley de Cabildo Abierto, firmado por los senadores Guido Manini Ríos, Guillermo Domenech y Raúl Lozano, refiere a la búsqueda de los restos de los desaparecidos y a las reparaciones a las víctimas y familiares. En el artículo 1 se declara el derecho de los familiares en la búsqueda de los restos de desaparecidos y el artículo 2 mantiene el derecho de las reparaciones a las víctimas o familiares. En ambos casos, reconoce que estos dos puntos tienen que ver con los excesos cometidos durante el gobierno de facto. No obstante, cuestiona que se hable solo de terrorismo de Estado, sin reconocer la existencia de los desbordes violentos del movimiento guerrillero, dice Cabildo Abierto en su proyecto de ley. El artículo 3 refiere a los plazos del derecho penal, que considera que ya se ha cumplido todos los plazos de prescripción previstos por el sistema. En el artículo 4 se establece: derógase la ley 18.831 y en consecuencia dejarán de existir todos los efectos que de ella se deriven. Esto refiere concretamente a la ley interpretativa votada en 2011. Los artículos 5, 6 y 7 refieren a la retroactividad y la prescripción de los delitos. En la exposición de motivos considera inadmisible que se vulneren los principios básicos del derecho penal al considerar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como imposición obligatoria. El proyecto fue presentado en el Senado y ahora los legisladores deberán dar trámite. A todo esto digamos que el senador de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, señaló en las últimas horas que el sector espera que se haga un tratamiento rápido de este proyecto. Esto lo hacemos con el exclusivo ánimo de terminar con un tema que viene generando una grieta en el Uruguay y de ponerle fin a este tema que de alguna manera impide que tratemos otros temas que son los fundamentales para la convivencia y el progreso del Uruguay. Hablas del presidente que dijo que el tema no era un acuerdo de la coalición. ¿Cómo bueno, eso es exacto, ¿no? No está contemplado en el compromiso por el país, pero bueno, eso no quita que como tantos otros temas nosotros los planteemos y los conversemos con los socios de la coalición, ¿no? ¿Cabildo confía en que puede lograr el apoyo de la coalición? Y bueno, nosotros lo hicimos con esa intención, ¿no? Ellos lo procesarán y bueno, acompañarán o no la iniciativa y es evidente que además que de la compañía de los restantes miembros de la coalición dependerá el éxito del proyecto. Por otro lado, los restantes miembros de la coalición votaron en contra de la ley interpretativa que en realidad buscó una derogación oblicua de la ley de caducidad. Entonces, ¿sería coherente que apoyaran este proyecto también? Nos parece a nosotros que sí. Vamos a escuchar otras voces respecto a este mismo tema. El constitucionalista José Corseniak señaló que el proyecto pretende no juzgar a quienes cometieron delitos en la dictadura. Lo que presenta Manini Ríos es inconstitucional porque, como lo era la misma ley inicial, establece un privilegio exclusivo para un grupo de personas, nada menos que protegidos por el Estado, que eran policías, militares, asimilados y los que estaban en condición de militar, digamos, y era un perdón que no se lo establecía a todo el mundo. Lo que pretende es, no se juzga más a ningún militar o policía o asimilado, ¿no?, a esa condición. Eso es lo que pretende esta ley. Eso es lo que su autor, Manini Ríos, propuso
lo dijo por todos lados y criticó mucho a los jueces que hubo procesamientos, por lo menos de los principales torturadores y asesinos, como fue Gregorio Álvarez y Gabazo y algunos, hay algunos que se escaparon, que andan uno por Italia, en fin, gente que estuvo en asesinatos muy conocidos, como el de Elena Quinteros. Bueno, lo que se pretende es que ese es el fondo del sentido de la ley. Normativa internacional violenta de manera absolutamente clara, porque los tratados internacionales constituyen la normativa internacional, pero actualmente ya el tema es tan aceptado en el mundo que no prescriben los delitos cuando son de lesa humanidad o delitos de terrorismo de Estado, que ya es más que violar tratados, es violar un principio general de derecho internacional. ¿Como país nos exponemos a alguna sanción o consecuencia internacional por contravenirlo? No, hay sentencias de la Corte Interamericana que establece que efectivamente Uruguay tiene el deber de no cumplir con esas disposiciones que permiten la impunidad por razón de que haya pasado el tiempo de determinadas personas. Y bueno, es claro que nos exponemos. Señores, el vicepresidente del Banco de Previsión Social, yendo a otras informaciones, denunció que se detectó en el organismo la compra de un equipo de radiología realizada hace aproximadamente unos 6 años y que este nunca se utilizó. Además, las nuevas autoridades del BPS comprobaron que el aparato no corresponde a lo que se pagó. El vicepresidente del Banco de Previsión Social, Daniel Grafiña, denunció la compra de un equipo de radiología para el ex sanatorio Pacheco que está bajo el control de BPS y funciona como centro de referencia para la atención de enfermedades congénitas y raras. Encontré un equipo de radiología que fue comprado hace 6 años aproximadamente a un costo de $150.000 y nunca se instaló, nunca se utilizó. Lamentablemente se compró primero, se construyó el espacio físico donde debía operar, luego estuvo 3 años y medio embalado, el BPS tuvo que pagar los seguros correspondientes y cuando lo fueron a sacar del embalaje se dieron cuenta que era un equipo que era inútil, no era lo que habían definido comprar, es otro equipo que por lo menos según me narraba el radiólogo, en las condiciones actuales es imposible que se pueda poner a funcionar, por lo menos a corto plazo. A raíz de esta situación se resolvió iniciar una investigación administrativa. A partir de hoy se va a iniciar una investigación de urgencia para poder determinar las responsabilidades que le pueden caber a los distintos funcionarios de esta institución que han sido parte de esta problemática. Y lo que trataremos de hacer es a corto plazo de enmendar en la medida de las posibilidades esta situación. En los últimos 6 años, cada vez que un paciente necesitaba pasar por radiología, debía ser trasladado a otra institución, lo que significa un costo extra para el EPS. Hay un problema de gestión notorio, una prosecución de errores, no resiste el más mínimo análisis tener un equipo 6 años sin poderlo poner a funcionar. Es algo que lamentablemente ocurrió y tiene repercusiones importantes, sobre todo desde el punto de vista de la asistencia. Vamos a continuar en temas que tienen que ver con el Banco de Previsión Social, porque según las autoridades también se constataron irregularidades en las viviendas del organismo. Según expresaron, en algunas hay intrusos, y mientras que otras están vacías. Bueno, en principio hay un tema también que es muy comentado y se trata o tiene referencia a las viviendas que son propiedad del Banco de Previsión Social. Hay un porcentaje importante que están vacías por diferentes razones. Creo que ahí hay un problema de gestión también grave. Lo ideal sería que estuvieran todas o casi todas siendo utilizadas. Tenemos problemas, en algunas hay intrusos, en otras hay personas que se van sumando a estas viviendas sin tener derecho a estar ahí. Hay algunas lentitudes en los mecanismos, por ejemplo, en lo que hace a los desalojos,
Pero bueno, nosotros vamos a imprimir fuerza en esa gestión para tratar de que todas las viviendas que pertenecen al Banco de Previsión Social estén siendo utilizadas de manera correcta, que se respeten los reglamentos, que se respeten las normas de convivencia, que a veces lo notamos claramente, por lo menos lo que hace Montevideo, que esas situaciones terminan complicando la vida de las personas que viven ahí y que, bueno, que tendrían que tener por lo menos tranquilidad. Hemos detectado aquí muy cerca, en Tres Cruces, una situación de un complejo nuestro, que bueno, hay una situación complicada con algunos habitantes que no tendrían que estar viviendo ahí, que están en calidad de intrusos. Por lo tanto, me parece que el banco tiene que emplear ahí todos los servicios sociales, asistentes sociales, psicólogos, abogados, para que se cumpla. Vamos a hacer una primera pausa en esta edición central. Venimos enseguida con los deportes, la información del automovilismo y también el panorama internacional, las secuelas de la explosión registrada en el día de ayer en Beirut, cómo lo ha visto el embajador uruguayo allí en el Líbano. Bueno, les contamos en minutos nada más al regreso de esta primera pausa. Para dar el salto a una SUV, subí a una Jetour modelo X70. Un vehículo de 7 plazas con un diseño a otra altura, con el máximo confort, tecnología de punta y la más alta seguridad para tu familia. Vení a conocerlo en nuestros concesionarios o ingresá en jetour.com.uy. Jetour, una marca a otra altura, con el respaldo de Sebel. Escuchá las playlists que más te gustan, mirá todo lo que quieras y jugalo grande con tu nuevo Xiaomi Redmi 8. Financiado en minicuotas de tan solo 90 pesos por mes, con el plan que rinde hasta 12 GB y además viene con WhatsApp gratis, el mejor contenido de Movistar Play Premium y playlists ilimitadas con Movistar Música. Podés comprarlo en cualquiera de nuestros locales en todo el país o en nuestra tienda online. Vení a Movistar, tenemos la opción más conveniente para vos porque tu nuevo celular lo llevas en minicuotas. ¿Por qué se adelgaza en grupo y se engorda soledad? Porque el obeso, cuando está solo, solamente apela a la voluntad. Y cuando está en un grupo, se compromete con él, se compromete con sus compañeros de grupo, se compromete con la coordinación. Se habla el mismo idioma. Se ve que no es solo en este problema, sino que hay mucha gente que también lo padece. Así que, cuando tenga problemas, siga conectado al grupo. No deje de participar. Es la única manera que usted se va a dar la chance de poder reengancharse nuevamente y entrar en el camino hacia la delgadez y la sobriedad. Se lo merece, dése la oportunidad. El Jack es el primero en salir porque es ágil, cómodo, lo metes en cualquier lado. Tienes que ir a las 2 de la mañana, a las 3, a las 4, a las 6 y lo tienes que tocar la llave y tienes que arrancar. Arranca, no tiene problema. Y eso que tiene 340.000 kilómetros ya él. Habitualmente se prende a las 8 de la mañana y a veces se apaga a las 10 de la noche, a las 11 de la noche. A veces pasas más horas arriba del camión que en tu casa, ¿no? Te digo la verdad, la carga estipulada para eso es 1.900 kilos. A veces nos queda otra y le ponemos hasta 3.000 kilos a veces. Y él va, empuja. Te podrás imaginar que en 340.000 kilómetros algún auto ha pasado por arriba, ¿no? Fuertes en garantía, fuertes en rendimiento, fuertes en ventas. Camiones Jack, la marca fuerte. Cada mañana, la actualidad y el humor están en su sitio. Juan Miguel Garzolio, Iliana da Silva, Martín Fablet, Marcel Chiorobian, Luciana Acuña y un gran equipo ponen las cosas en su sitio. Más actualidad, más periodismo en su sitio. Siempre Sarandí. Termómetros infrarrojos digitales de uso clínico. Lente especialmente diseñado para uso intensivo y eficaz. Rango de temperatura corporal de 32 a 42 grados centígrados. Incluye manual en español, estuche de protección, batería 9 volt alcalina y ensayo de laboratorio. Importa y distribuye Sanmax. www.sanmaxled.com.
Cada día queremos estar más conectados con vos. Presentamos nuestra nueva página web, donde encontrarás todo lo que necesitas. Ingresá a lared.uy y encontrarás nuestra programación, contenido multimedia, transmisiones en vivo, noticias, eventos, redes sociales e incluso podrás contactarte con nosotros y mucho más. Ingresá ahora. Lared.uy. La red. Tenés que ver. Señores, se viene el fútbol el próximo fin de semana, tanto se ha esperado, se viene el partido clásico además, va a ser el primer encuentro, por ejemplo, para Diego Forlán, que está suspendido y no va a poder estar allí en el Estadio Centenario. La preparación al final termina siendo lo mismo, digo, ¿no? Va a ser un partido oficial, importante para todos y bueno, siempre motiva el hecho de jugar un clásico y obviamente el reinicio del campeonato, que también eso hace a todo jugador mucha ilusión tener la oportunidad de poder volver a jugar. Después tratar de estar lo más tranquilo posible, seguir trabajando y bueno, poder llegar de la mejor manera posible. Creo que voy a estar en casa tranquilamente, no sabía si en Los Alomos, pero son las dos opciones, o quedarme en Los Alomos o ir para casa. Pero no, muy tranquilo, la verdad que en ese sentido, hasta mi hermano que me conoce bien, él sabe, venimos trabajando, charlando, es decir, venimos haciendo dupla hace muchísimos años, entonces la verdad que tengo una confianza bárbara en él. Sí, obviamente venimos hablando por la posibilidad de que se puedan dar en el partido y bueno, y después puede llegar a darse alguna que otra cosa durante el partido, pero en ese sentido tengo plena confianza, los dos manejamos una misma idea y así que estoy muy tranquilo. Vamos a conocer ahora las últimas novedades del automovilismo con Omar Toledo. ¿Qué tal, compañeros? Estamos en el espacio de automovilismo y vamos a tener que charlar de lo que transcurrió este pasado fin de semana en el Pinar. Una gran doble fecha de la Federación Uruguaya de Karting que reunió más de 128 pilotos en pista, donde se destacaron las nuevas categorías, la Praga Rotax y también la F400. Entre tanto, la más famosa, la Shifter 200, generó un total de 35 car en pista. Una competencia realmente exitosa, a puertas cerradas, como ustedes saben. Pasó allí con buena nota, como dice Mario Rosas, lo que tiene que ver a ese protocolo de seguridad sanitaria que estaba previsto para realizar esta competencia con total éxito. Para mi gusto se olvidaron de la prensa, pero el resto del cronograma se cumplió muy bien y también, por supuesto, todas las normas sanitarias. Así que vamos a depender de alguna foto o de algún video que nos envíe la Federación Uruguaya de Karting para mostrarle algo acerca de lo que transcurrió. Les voy a dar solamente los ganadores, ya que no tenemos demasiada imagen. En la categoría promocional ganó Maximiliano Gobi. En la categoría Praga Rotax, como le dijimos, Andrés de Araujo. En la categoría Master, Gonzalo López. En la Junior Max, Joaquín Cafaro. En la Senior MI10, Martín Ferrari. En la Cadete, Facundo Camacho. En la categoría F400, Luis Oliveto. En la categoría Shifter 200, Santiago Clua. En la categoría Shifter 200 Light, Nicolás Damonte fue el ganador. En la categoría Super Shifter 250, Juan Suárez. Y en la categoría Super Shifter 250 Light, Agustín Casiuti, que también nos tiene a veces acostumbrados a estar arriba. Bueno, volvieron las carreras entonces de la Federación Uruguaya de Karting y también volvió el automovilismo a puertas cerradas. Tenemos que comentarles de paso lo que transcurrió en el equipo de Santiago Urrutia. Ustedes saben que ya Santiago es un piloto profesional, está integrando el equipo Cian Racing Link & Company. Bueno, el 4 de agosto ya quedará grabado a fuego, nos dice Mario, en el historial deportivo de Santiago, porque es un día inolvidable para él, donde fue su primer día como piloto oficial de este gran equipo. Primera hora de la mañana, el compatriota se presentó en el equipo allí en la ciudad de Gotemburgo, en Suecia, para mantener una reunión con el director de la escuadra y fijar la agencia de actividades en este comienzo de esta nueva historia. Una charla con el director del equipo el miércoles, un paso ya por el simulador del Cian Racing y también una cita, dice, con el sastre para rearmar todo lo que tiene que ver
con el equipo que va a colocarse, que además lleva los sponsors y demás. Bueno, allí Santiago en esta nueva experiencia que sin dudas va a dar que hablar y alguna alegría nos va a traer. Los autos son impresionantes, estuve indagando un poquito más en internet acerca de estos vehículos, son realmente una belleza. Así que vamos a tener más también de Santiago Urrutia para la próxima entrega. Nos vemos el viernes. Chao. Vamos a avanzar ahora con información internacional en esta edición central. Las explosiones registradas en el puerto de Beirut en el día de ayer destruyeron barrios completos según el balance primario realizado el día después de esta tragedia. Beirut amaneció este miércoles todavía bajo el impacto de las dos enormes explosiones que destruyeron buena parte de la ciudad este martes. Los equipos de rescate buscaron durante toda la noche sobrevivientes en el área del puerto, donde ocurrieron las explosiones y donde siguen trabajando. Sentí una sacudida. Al principio pensé que era un temblor. A veces pasa cuando hace demasiado calor. Cuando intenté esconderme tuve la sensación de ser proyectada en el aire y un montón de vidrios cayeron sobre mí. Todo el mundo gritaba y nos escondimos bajo las escaleras. Tenía sangre. No sabía qué había provocado eso, si era un ataque aéreo. Nunca hemos visto algo así en nuestras vidas. Es difícil y es impactante y aterrador. Tomé todo. Después de toda la destrucción, busqué a mi familia y los reuní. Y salí al balcón a mirar. Fue una masacre, una masacre, una masacre. Vi gente gritando, vi gente cubierta de sangre, casas destruidas, cristales rotos, las calles. Parecía un tsunami, Hiroshima. No tenía idea, no podía entender lo que estaba pasando. El gobernador Marwan Aboud informó que cerca de 300.000 personas se quedaron sin techo debido a los enormes daños que según él afectaron a más de la mitad de la capital y estimó el costo en más de $3.000 millones. La situación es apocalíptica. Beirut jamás ha vivido esto en su historia, afirmó el gobernador. Los hospitales de la capital que ya enfrentaban la pandemia del nuevo coronavirus están saturados y se instalarán hospitales de campaña con la ayuda del ejército. Varios países árabes y europeos están enviando ayudas médicas. 2 aviones militares franceses partieron este miércoles hacia el Líbano, transportando personal para reforzar los equipos locales de salud, 15 toneladas de material, así como una unidad sanitaria móvil que permite atender a 500 heridos. El gobierno alemán, por su parte, envió un equipo para ayudar en las tareas de búsqueda y rescate de las víctimas de la explosión, similar al que partió este miércoles también desde República Checa, con 37 especialistas y 5 perros de su unidad de rescate y rastreo urbano. Desde Brasil, el presidente Jair Bolsonaro se solidarizó con el Líbano y expresó sus condolencias a los 7 millones de inmigrantes o descendientes de libaneses que viven en territorio brasileño. El presidente dijo que Brasil estará presente en la ayuda que requiera el gobierno libanés. Señores, esta explosión se sintió 240 kilómetros a la redonda de su lugar de origen. Quedó en el sitio donde se registró la explosión un cráter de dimensiones realmente impactantes. La enorme explosión en el puerto de Beirut se escuchó a 240 kilómetros en las costas de la isla de Chipre. La onda expansiva hizo estallar los vidrios de viviendas y vehículos en varios barrios de la capital libanesa, pero la peor parte se la llevó al lugar en el que estaban guardadas las 2.750 toneladas de nitrato de amonio que este martes estallaron tras años de almacenamiento negligente. Donde estaba el depósito quedó un cráter de 138 por 105 metros. El espacio rápidamente se llenó del agua del Mediterráneo. Los edificios cercanos, muchos de ellos depósitos de construcción liviana, se convirtieron en una pila de escombros retorcidos. La estructura más alta del puerto, ubicada justo frente a la explosión, sufrió graves daños y solo su base quedó en pie. El gobierno del Líbano estima ahora los daños, que se calculan en varios millones de dólares. El embajador de Uruguay en el Líbano, Ricardo Nario, habló de esta tragedia que se especula ha cobrado al menos un centenar de personas. En la residencia y tuve la desgracia de verlo en vivo, porque la residencia está a unos 5 kilómetros del puerto, quizás menos, y vi la explosión, la primera y la segunda explosión, que fue algo dantesco.
Para que tengan una idea, la ola expansiva y el sonido llegó hasta Chipre, que está a 250 kilómetros. Destruyó totalmente parte del puerto, parte de la ciudad, la Cancillería, el Parlamento, embajadas como de Argentina y Brasil, Holanda, Bangladesh, de las primeras que conocemos, de información que conocemos al día de hoy. Nosotros tenemos la suerte de estar a 25 kilómetros en un barrio que se llama Juni, que antes era una pequeña ciudad, hoy es un barrio de toda la gran capital, si diríamos, del gran Líbano, del gran Beirut. Pero fue algo inimaginable lo que sucedió realmente. Y cuando recién están llegando los grupos de rescates internacionales, como para mencionar algunos, Francia, Estados Unidos, Gran Bretaña, Rusia, Irán, y recién en los próximos días sabremos exactamente el número veraz qué es lo que ha sucedido realmente. Nosotros sí tenemos luz en Beirut, donde fue afectado, obviamente. Primero, hay lugares que ya no existen, y aquellos que fueron afectados por la explosión, por la onda expansiva en el día de ayer, obviamente está con los servicios totalmente restringidos o nulos, caso de electricidad, agua, internet. En Beirut la situación es la peor de su historia, desde el punto de vista económico, financiero, político. Se cambió el gobierno en octubre del año pasado. El viernes próximo se va a dar en Holanda, en La Haya. Va a fallar el Tribunal del Líbano por el asesinato del ex primer ministro Rafik Hariri. Vamos a retomar la información ahora de nuestro país. El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, confirmó que habrá una nueva prórroga para el seguro de desempleo. Hay evidentemente un incremento muy importante de solicitudes de prórroga y la ratificación de que desde el gobierno vamos a autorizar esas prórrogas en la medida que sabemos que hay una situación compleja y que hay que atenderla. Y eso significa prórrogas por 90 días con la autorización del propio trabajador, que obviamente debe aceptar para que se autorice la prórroga. Lo que hay ahora, más que aumento en las solicitudes nuevas, es las prórrogas de los que se van venciendo. Obviamente una parte de ellos estimamos nosotros que van a ser reincorporaciones, o sea que no se va a necesitar prórroga, pero todavía va a quedar un número importante porque la reactivación de la economía, de la producción, no ha sido automática, es parcial, es gradual, va lentamente y por lo tanto hay que acompañar para evitar que la gente se nos quede por el camino. Por ejemplo, representantes de las gremiales empresariales expresaban su preocupación, entre otras cosas porque la ayuda que están recibiendo el gobierno dicen que no es suficiente para generar ese aumento de empleo, y por eso, la otra parte, la gremial sindical también expresa su preocupación justamente por los puestos de trabajo. Bueno, para eso está instalado el diálogo tripartito por el empleo. Cuando vengan las propuestas vamos a tener que analizarlas. Obviamente la sensación de que uno siempre siente que, bueno, que todo lo que se hace siempre da la sensación de que podríamos o se necesitaría más, pero todo tiene un límite también, ¿no? Entonces hay que evaluarlo, hay que analizarlo con la apertura y con la cabeza abierta a encontrar soluciones. Señores, desde la Cámara de Comercio se advirtió, y siguiendo con el tema del empleo, de la situación que puede desatarse una vez que se terminen los subsidios. Quien piense que el inicio de la actividad comercial y el mantenimiento de los motores encendidos soluciona la situación, bueno, está haciendo una mirada equivocada a lo que es la realidad. Nosotros tememos que esto tenga idas y venidas y que en el momento que se acaben los seguros de paro vamos a quedar con un empresario que va a estar enfrentado
a la realidad de tener que desprenderse de trabajadores. En el marco de una jornada sobre empleabilidad y mercado de trabajo en el 2020, el gerente de Jurídica de la Cámara de Comercio aseguró que para evitar una crisis mayor será necesario mantener los subsidios y modificar las condiciones generales de desarrollo de las empresas. Alivianándolas desde el punto de vista impositivo y de la carga del Estado, que es muy importante y que dificulta su normal desarrollo de la actividad si queremos que se desarrolle en la actividad formal. Es insólito que pensemos que las grandes inversiones del país tienen que estar exoneradas de impuestos y tengan que tener condiciones muy especiales, y para la pequeña y mediana empresa que lleva sobre sus hombros la máxima cantidad de puestos de trabajo no haya nada específico y en las mismas condiciones que la gran inversión. Asimismo, Mayros aseguró que las medidas de la ley de urgente consideración son bien intencionadas, pero tímidas. Que no alcanzan la cobertura que nosotros esperábamos, sobre todo para una situación como la que estamos viviendo. Podrían haberse adoptado alguna medida que fuera más de shock, aunque fuera temporal, porque eso es lo que nos dicen las empresas y lo que necesitan. Vamos a ver ahora qué dicen los sindicatos, puntualmente lo que es el PIT-CNT. El secretario general, Marcelo Abdala, señaló que se esperan medidas a corto, mediano y largo plazo. Lo más importante es que no haya pérdida de puestos laborales. Incluso se maneja desde la Central Obrera la posibilidad de una reducción de la jornada laboral. Nosotros aspiramos a que se tomen medidas de corto, de mediano y de largo plazo que por lo menos atemperen los efectos más críticos, digamos, de esta pandemia en sus repercusiones económicas y sociales. Hoy, tratar de mantener todos los vínculos laborales a través de las prórrogas en el seguro de paro, que hay disposición en el Poder Ejecutivo de otorgarlas, lo que las empresas deben evitar el despido y solicitarlas efectivamente y capaz que con eso, aunque más no sea ganar tiempo, no es malo. Luego se precisa inversión pública. Nosotros estamos muy atentos al presupuesto nacional porque para generar trabajo genuino lo determinante es la inversión, en este caso pública y privada. También las políticas sectoriales, las medidas de compras públicas, de desarrollo de proveedores nacionales que permitan que se vaya reactivando el quehacer económico del mismo modo que el empleo. El PIT-CNT plantea la reducción de la jornada laboral para contribuir a la pérdida de menos fuentes laborales. Esas son decisiones de corto plazo y que se dan a nivel de las empresas. En vez de que una cantidad de gente vaya al seguro de paro o peor aún que quede despedida, bueno, nos achicamos un poco todos el horario y mantenemos a la plantilla completa. Señores, la inflación tuvo una leve baja en el pasado mes de julio. El índice de precios al consumo en julio fue del 0,55%, según el informe del Instituto Nacional de Estadísticas. En lo que va del año acumula 7,36% y medida en los últimos 12 meses es del 10,13%. Anualizada con cierre a junio se ubicaba en 10,36%. Los rubros de mayor incidencia en la inflación mensual fueron educación y salud. En el primero, el mayor registro fue en la enseñanza preescolar 13,28, primaria 7,13 y secundaria 6,56. En salud, un aumento de la cuota mutual particular del 1,23 y la emergencia médica móvil del 3,12. Julio fue el quinto mes del año con pandemia. Repasamos ahora la cotización de las principales monedas. Dólar 41.35 a la compra, 43.75 a la venta. Euro 47.86, 53.38. Real 7.22, 9.22. Peso argentino 0.16, 0.62. Unidad indexada 4.663. Unidad reajustable 1.264,25. Vamos a hacer la última pausa. Venimos en instantes, nada más para el tramo final. ACAC presenta al fabuloso Gastón, que enviando un WhatsApp al 097-424000 saca de la galera el efectivo que necesita, desde donde quiera, retirado en cualquier red de cobranza del país. ACAC, más rápido, más fácil, más simple.
El jack es el primero en salir porque es ágil, cómodo, lo metes en cualquier lado. Tenés que ir a las 2 de la mañana, a las 3, a las 4, a las 6 y lo tenés que tocar la llave y tienes que arrancar. Arranca, no tiene problema. Y eso que tiene 340.000 kilómetros ya él. Habitualmente se prende a las 8 de la mañana y a veces se apaga a las 10 de la noche, a las 11 de la noche. A veces pasas más horas arriba del camión que en tu casa, ¿no? Te digo la verdad, la carga estipulada para eso es 1.900 kilos. A veces nos queda otra y le ponemos hasta 3.000 kilos a veces. Y él va, empuja. Te podrás imaginar que en 340.000 kilómetros algún auto ha pasado por arriba, ¿no? Fuertes en garantía, fuertes en rendimiento, fuertes en ventas. Camiones Jack, la marca fuerte. Sigamos jugando con responsabilidad. En labanca.com.uy o en la app La Banca Mobile podés jugar online al 5 de oro, quiniela, tómbola, raspadita y supermatch cuando quieras. Es muy fácil y además podés consultar los resultados de todos los sorteos. Registrate, acredita dinero en tu cuenta y listo. Podés adquirir pines prepagos en las agencias y subagencias de quiniela de todo el país. Sigamos haciendo las cosas con responsabilidad. La Banca. ¿Por qué se adelgaza en grupo y se engorda soledad? Porque el obeso, cuando está solo, solamente apela a la voluntad. Y cuando está en un grupo, se compromete con él, se compromete con sus compañeros de grupo, se compromete con la coordinación. Se habla el mismo idioma. Se ve que no es solo en este problema, sino que hay mucha gente que también lo padece. Así que cuando tenga problemas, siga conectado al grupo. No deje de participar. Es la única manera que usted se va a dar la chance de poder reengancharse nuevamente y entrar en el camino hacia la delgadez y la sobriedad. Se lo merece, dése la oportunidad. Para dar el salto a una SUV, subí a una Jetour modelo X70. Un vehículo de 7 plazas con un diseño a otra altura, con el máximo confort, tecnología de punta y la más alta seguridad para tu familia. Vení a conocerlo en nuestros concesionarios o ingresá en jetour.com.uy. Jetour, una marca a otra altura, con el respaldo de Sebel. Termómetros infrarrojos digitales de uso clínico. Lente especialmente diseñado para uso intensivo y eficaz. Rango de temperatura corporal de 32 a 42 grados centígrados. Incluye manual en español, estuche de protección, batería 9 volt alcalina y ensayo de laboratorio. Importa y distribuye Sanmax. www.sanmaxled.com. Señores, en esta jornada se cumplen 20 años de la tragedia del Barreminas Valiente. El sábado 5 de agosto del año 2002, el Barreminas Row Valiente, que había zarpado el día antes desde Montevideo con 24 tripulantes a bordo, se encontraba navegando en aguas del Océano Atlántico, a unas 20 millas de la costa de Rocha, casi frente a Cabo Polonio, en misión de patrulla. Por otra parte, procedente del puerto de Victoria, Brasil, venía ingresando al canal de navegación internacional el buque de bandera panameña Esquiros, un carguero multipropósito fabricado en el año 1970, de 187 metros de eslora, que iba con destino final al puerto de Campana en la República Argentina. Eran las 4 de la mañana aproximadamente y en el puente de mando del Valiente estaba el oficial de guardia alférez de navío Diego Carámbula. Según la investigación, los dos barcos ya se habían detectado mutuamente casi media hora antes del choque y hasta hubo contactos radiales previos. Todo esto igualmente no sirvió de nada, ya que a los pocos minutos el enorme mercante colisionó con la popa del Barreminas, fabricado en acero inoxidable, y literalmente lo partió al medio. En tan solo 8 minutos el Valiente se fue al fondo del océano. El capitán del buque de guerra, que en ese momento se despierta con el impacto, llegó a enviar un llamado de socorro al control marítimo de La Paloma y además avisó que abandonarían el buque. A los pocos minutos de la colisión, exactamente a las 4:35 y en medio de una de las noches más frías que se recuerdan, 21 tripulantes flotaban en el mar a la espera de ayuda, ya que los 3 maquinistas que estaban de guardia se habían hundido con el barco. Por otra parte, en el barco mercante reinaba la incertidumbre y por radio su capitán informaba a La Paloma que no veía a nadie en el agua.
Recién 3 horas y media después y a plena luz, un helicóptero de la Fuerza Aérea rescató a los primeros 3 tripulantes del Valiente, mientras que el resto logró subirse a una balsa que a esa hora le tiraron desde el buque mercante. A primera hora de la mañana el gran operativo ya estaba en marcha y en el puerto de La Paloma se recibían a los primeros sobrevivientes de la tragedia. También a esa hora ya se confirmaba que de los 24 tripulantes del Valiente, 13 habían salvado su vida, 8 estaban muertos y 3 permanecían desaparecidos. Nosotros cuando llegamos lo encontramos deshecho, porque evidentemente el golpe o el barco, digo, lo echó a pique en breves instantes, digo. Después llegamos, empezamos a marcar cuerpos, marcamos 3 personas con vida, que la levantó la lancha de la prefectura, y después, lamentablemente, digo, empezamos a encontrar 4 o 5 personas ya ahogadas, ¿viste? La investigación se trasladó rápidamente al juzgado de Rocha y finalmente la resolución de la justicia determinó el procesamiento del capitán del buque Esquiros con prisión por omisión de asistencia. También la jueza del caso procesó, pero sin prisión, al oficial a cargo del Barreminas en ese momento y a 2 oficiales más de tierra por la demora en el rescate. Las conclusiones finales fueron que el alférez que comandaba el buque de guerra en esa madrugada no interpretó bien las señales lumínicas del barco que venía de frente y mediante una maniobra errónea cruzó por delante del carguero. Vamos a avanzar en otras informaciones. El senador del Partido Nacional, Juan Sartori, visitó una fábrica de producción de satélite